Buen día, mi nombre es Alicia Dávila Gutiérrez, soy docente de la Escuela Normal de Ixtlahuaca. Estoy socializando la propuesta para el trabajo docente denominada El Aula Taller de Geometría, espacio didáctico para el aprendizaje autónomo. Esta propuesta ya se está desarrollando en la licenciatura en Educación Primaria Indígena, en el cuarto semestre en el curso de Geometría y en el taller de Geometría de la licenciatura en Educación Preescolar del sexto semestre. Este último es un espacio extracurricular. Los propósitos de este taller: que el estudiante normalista desarrolle las competencias profesionales para atender los desafíos que presentan los contenidos en la enseñanza de la geometría en la educación preescolar o primaria. Los específicos: que reconozca la importancia de la geometría en su formación integral. Analice los problemas sobre razonamiento geométrico en la educación preescolar o primaria. Desarrolle su pensamiento geométrico y diseñe situaciones didácticas. Los fundamentos de esta propuesta en cuanto a contenidos son recuperados del curso de Geometría de la licenciatura en Educación Primaria Indígena, de Didáctica para Maestros de Juan Godino y Batanero, en el apartado de la enseñanza de la geometría en educación básica, y de los aprendizajes clave para la educación básica, que señalan como principales contenidos de la geometría a la ubicación espacial, figuras y cuerpos geométricos y magnitudes y medidas. En el marco didáctico, este está constituido principalmente por la teoría de las situaciones didácticas de Guy-Brousseau, también por la propuesta de didáctica para docentes de Godino y Batanero, específicamente la enseñanza de la geometría. De Yves-Chevalard recuperamos la noción de transposición didáctica y la de estudio. De Van Gili recuperamos los niveles de razonamiento geométrico. El enfoque pedagógico de esta propuesta es la resolución de problemas. La resolución de problemas es el medio para construir conocimiento matemático y específicamente el geométrico. Las situaciones didácticas en educación básica son denominadas situaciones de aprendizaje. ¿Pero qué es una situación didáctica? La situación didáctica es la interacción que se da entre el alumno y el medio y el alumno y el docente. Estos dos tipos de interacciones constituyen un sistema y a este sistema se le denomina situación didáctica. En la situación didáctica convergen otras nociones. Por ejemplo, la situación didáctica, que es la interacción entre el alumno y el medio. La noción de contrato didáctico es la que regula esas interacciones. La noción de devolución también es uno de los roles principales del docente y es cuando el maestro responsabiliza al alumno de la solución del problema, pero el alumno tiene que aceptar la responsabilidad sin coerciones didácticas. La noción de institucionalización también es uno de los roles principales del docente. En esta noción y en esta fase los conocimientos o el saber construido se formaliza. Ya se ha referido que el problema constituye el medio por el cual el alumno aprende, pero no solamente el problema en sí, tal como lo conocemos, un problema verbal, sino también la interacción que se puede dar entre el alumno y algún material para el aprendizaje. En este caso, el material constituiría el medio de aprendizaje. La variable didáctica es otra noción fundamental, porque a partir de que se hagan cambios al problema en cuanto a lo mejor a los datos, a las magnitudes, al número, estos pueden complejizar el aprendizaje y hacer que otros conocimientos se movilicen. La consigna es una de las nociones más reconocidas en educación básica, pero esta entonces debe de ser concreta y concisa porque es lo que queremos que el alumno haga al interactuar con el medio. Por tanto, debemos de evitar ambigüedades al elaborarla. La situación didáctica también está integrada por otras interacciones o momentos. Tal es el caso de la situación de acción. En la situación de acción está la interacción del alumno con el medio. En las situaciones de formulación hay una interacción con sus compañeros para intercambiar ideas, estrategias o técnicas. Las situaciones de validación son la puesta en común en la que interactúa el alumno con los docentes y con sus compañeros para formular estrategias o para poner más bien en práctica sus estrategias y definir cuáles fueron las más adecuadas y revisar si alguna de ellas tuviera alguna dificultad para poderla corregir. Las situaciones de institucionalización. En esta se formaliza el conocimiento
El alumno reconoce qué es lo que aprendió y el maestro valora ese aprendizaje por parte del alumno. Situaciones didácticas de geometría. En estas convergen otros elementos, por ejemplo, materiales y técnicas. Los materiales se sugiere que sean principalmente manipulables porque es a partir de esta manipulación que los alumnos van a reconocer las características, las propiedades, las relaciones que guardan sus componentes. Tal es el caso, por ejemplo, del tangram, del geoplano, de los cubos. Otros pueden ser también los videos con los cuales podemos analizar las nociones matemáticas implícitas, los tutoriales que nos pueden ayudar a desarrollar y a movilizar nuestros conocimientos matemáticos, el estuche geométrico que sigue siendo fundamental, pero también están los software, por ejemplo, GeoGebra, Cabri, Logo. Estos se recomiendan pues dependiendo del contexto, porque sabemos que en las comunidades rurales pues difícilmente podremos tener acceso a una computadora. Las técnicas que podemos o en las que nos podemos apoyar para la enseñanza de la geometría pues son la papiroflexia y otra técnica pop-up que consiste en el desarrollo de algunas figuras con movimiento en 3D. Los espacios en los cuales se aprende la geometría son principalmente tres: los espacios físicos como el aula, la escuela y la casa. En el aula pues es cuando interactuamos más con el docente, pero también podemos abrir ese espacio al contexto de la escuela porque es un espacio que nos permite movernos con mayor amplitud. La casa pues constituye otro de los espacios porque las actividades no se concretan en el aula, sino que muchas veces se dejan para que el alumno siga aprendiendo y debe de seguirse dejando este tipo de actividades porque no solamente el aprendizaje se suscita en el aula. El taller virtual, ha funcionado desde que iniciamos este curso, sin embargo ahora con la contingencia ha cobrado mayor relevancia. El taller virtual, pues a medida que hemos avanzado, los alumnos han aprendido las consignas o la intención de las consignas, y ellos siguen desarrollando entonces sus actividades a partir de las consignas que les dejamos y también se concretan en una carpeta de Google Drive donde se están construyendo un fichero didáctico electrónico. Las tareas. En la geometría hay tres tipos de tareas para aprenderla: las de conceptualización, investigación y demostración. Los alumnos reconocen qué tipo de tareas está implícito en el problema que se les ha dejado, puesto que si no reconocen esto, quizás solamente ellos después como docentes estarán incidiendo con tareas muy básicas que no nos llevan a demostrar mayor dominio de un conocimiento o desarrollar más habilidades. La mayoría de las actividades o de las situaciones problema que se dejan están interactuando los tres tipos de tareas: de conceptualización, de demostración y de investigación. Las habilidades que se desarrollan en el taller de geometría son visuales, de comunicación, lógicas o de razonamiento, de dibujo, de aplicación o transferencia. Nuevamente, no podemos determinar que solamente haya tareas y habilidades de un tipo, sino aquí se conjuntan la mayoría de ellas. Podemos también distinguirlas en cada una de las actividades y el alumno analiza cuáles de estas se están desarrollando en las situaciones didácticas. Los niveles de razonamiento geométrico son 4. Esto en el nivel 1, el reconocimiento o descripción; en el nivel 2, el análisis; en el nivel 3, la clasificación o abstracción; y en el nivel 4, la deducción o prueba. Los alumnos reconocen cuáles son o cuál es el nivel del tipo de tarea que se les dejó. Entonces, así podemos ver que hay algunas de solamente reconocimiento o descripción, pero dependiendo del nivel es que se tendrían que complejizar. Las de deducción o prueba, pues pocas veces las hemos realizado porque pues corresponde más a la enseñanza en el nivel secundario. También los alumnos reconocen que en las situaciones didácticas de geometría se pueden plantear distintos tipos de problemas. Hay problemas de reproducción, de conexión y de reflexión. De acuerdo con PISA, la mayoría de los problemas que planteamos son de reproducción. Entonces, debemos de llevar al alumno a que resuelva problemas de conexión y de reflexión. Y más bien, el docente debe de plantear este tipo de problemas de mayor complejidad. Las actitudes que se demuestran en el aprendizaje de la geometría deben de ser
tales como la autonomía intelectual. A eso queremos llegar con este taller, a que el alumno sea autónomo intelectualmente. Ese es el propósito de nuestro taller también, que tengan una capacidad crítica, que sean creativos, que colaboren y también el de paciencia. ¿Cómo está constituido el fichero de situaciones didácticas? Bueno, una vez que se ha llevado a cabo el proceso de la interacción en el aula, podemos concretar o formalizarlo en fichas. Las fichas son el producto de nuestras situaciones didácticas y estamos entonces concretando un fichero de situaciones didácticas con las puestas en común y con el diálogo que tenemos sobre qué elementos están involucrados aquí. Por ejemplo, este es el de la alumna, una alumna de sexto semestre de la licenciatura en educación preescolar. Aquí estamos trabajando la situación didáctica del Tangram y entonces elaboramos la primera ficha. El propósito es desarrollar el pensamiento geométrico. Las habilidades son la ubicación espacial, la imaginación y la visualización. Los objetos matemáticos que se movilizan son los ángulos, los vértices, los segmentos, las figuras geométricas, el paralelismo y la perpendicularidad. Y las consignas. Aquí la alumna va anotando también algo que ella considera importante. Por ejemplo, ahí coloco qué son las consignas. Y las consignas, entonces, aquí está un ejemplo. Dice, arma con todas las piezas del Tangram las siguientes figuras geométricas. La alumna señala que armar es el procedimiento con todas las piezas del Tangram implica el conflicto cognitivo. Y entonces tendrían que haber elaborado el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, el romboide, el trapecio en el aula, pero con todas las piezas del Tangram. Eso es lo que constituye una consigna, que debe de ser clara y que debe implicar un conflicto cognitivo. Continuando con el uso del Tangram, tenemos la consigna 2, calcular el área y perímetro de las siguientes figuras. Esto entonces nos lleva precisamente después a analizar que las diferentes figuras tienen distinto perímetro, pero igual o casi igual área. La consigna 3, pues se implicó el hecho de reproducir figuras a escala. Entonces se les da la consigna de qué escala queremos que ellos reproduzcan sus figuras. La consigna 4 es calcular el área de un terreno que tiene las siguientes medidas. Esta consigna quizás no se llevó a cabo con el uso del Tangram, pero aquí también estamos viendo hasta qué punto el Tangram se puede seguir utilizando o dejarlo ya cuando el alumno se familiarizó con el cálculo de áreas y perímetros. Lo importante aquí también es que ellos observan que para calcular el área de este terreno, pues se implican otros conocimientos, tal es el caso del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras pues no fue un tema o un contenido de este taller, sin embargo al emplear o al resolver el problema, el alumno se ve en la necesidad de recuperar ese conocimiento, de movilizarlo. Continuando con las consignas con el Tangram, la consigna 5 es construye la figura que te dicte un compañero. Esta es una actividad idónea también para preescolar, dependiendo del nivel se complejiza. Entonces, de acuerdo con el nivel, podemos decirle al niño que coloque 3 piezas y le diga o le dicte a su compañero cómo es que están las piezas para que el niño reproduzca la figura. Esto implica pues habilidades de imaginación espacial, de visualización, de comunicación. Entonces, pues vemos cómo es que están involucrados muchos aspectos en una situación didáctica. Otra de las consignas fue construye un rompecabezas que sea igual a este, pero más grande, de manera que un lado de este rompecabezas mida 3, en el otro mida 5 centímetros. Aquí estamos viendo las medidas del original y cómo ellos lo reproducen. Esto implicaba no solamente, bueno, ellos no sabían cuál era el conocimiento que se tenía que movilizar, sin embargo, después pues tuvieron ya, después de haber hecho sus intentos y haber razonado el problema, vieron que trataba de razonamiento proporcional y de la proporción. Entonces, una de las últimas consignas fue arma 5 figuras con el Tangram en parejas. Es también una variable que
que se introduce al problema fomenta el trabajo colaborativo. Trata también de que la geometría no sea solamente aplicada a un solo campo. Este puede ser vinculado a otros campos, tanto de la naturaleza como los mismos de la matemática.